Muy buenas otra vez, seguimos después de la tertulia del día en Clave Majorera aquí en Fuerteventura. En estos días estamos haciendo entrevistas a los diferentes representantes públicos y hoy tenemos una persona con nosotros que, bueno, siendo de Fuerteventura y teniendo responsabilidad en cargos orgánicos en la isla de Fuerteventura, también es uno de los hombres y prohombres de la política en Canarias, ha tenido responsabilidades orgánicas dentro de uno de los partidos más importantes en los últimos 20, 30 años en la comunidad y últimamente, en la última legislatura, también tuvo pues, muchas responsabilidades en cargos institucionales participando en el Gobierno de Canarias. José Miguel Barragán, buenos días. José Miguel es una de las personas, como digo, que, bueno, que de alguna forma tiene una visión más en conjunto de lo que es la comunidad, pero que no dejas de también tener esta visión en tu propia isla, ¿no? Fuerteventura. Hombre, obviamente, ¿no? Aquí donde resido, por lo menos unos cuantos días a la semana de mi vida y siempre ligado obviamente a la isla de residencia, ¿no? Los problemas, es verdad que por las responsabilidades tienes una visión de conjunto y de las problemáticas de cada una de las islas y eso te da también a veces enfoque de dónde están realmente las prioridades del archipiélago y dónde están las prioridades de cada una de las islas. En este contexto en el que me comentas de globalidad, ¿no? De ver un poco la perspectiva también desde fuera, a nivel personal, que la última legislatura ha sido un tanto extraña para Coalición Canaria, un partido acostumbrado y diseñado también un poco para ejercer labores de gobierno, no solamente en Canarias pues se ha visto la partida o las formas de gobierno en esta legislatura desde la oposición, pero además en Fuerteventura ha habido una legislatura un tanto convulsa que se ha generado a raíz de, bueno, los nuevos partidos políticos, las nuevas formas de hacer política que se llamaban en aquel momento y la atomización del voto en la isla. ¿Cómo ha sido esta legislatura? ¿Cómo la ves desde esa perspectiva de interinsularidad de lo que ha ocurrido en la isla de Fuerteventura? Hombre, en el tema de Fuerteventura efectivamente es atípica porque aquí en lo que es la historia de la democracia en Fuerteventura, nosotros nunca hemos perdido unas elecciones y ha habido dos ocasiones con moción de censura, ¿no? La que escenificó Ildefonso Chacón Negrín, pero que fue una moción que hubo después estabilidad desde el punto de vista, te gustará o no el gobierno, pero el gobierno fue estable durante ese tiempo, y la que protagonizó en este caso Blas Acosta con la primera moción de censura y después con la salida del actual presidente del Cabildo, que sale de ese pacto de gobierno, se formula un nuevo pacto de gobierno y ese nuevo pacto de gobierno pues dura lo que dura también por la personalidad de esta persona, ¿no? Y eso es lo que ha provocado esa inestabilidad institucional a la que efectivamente no estábamos acostumbrados. Eso siempre lo mirábamos además con tono de preocupación cuando se daba más en la isla de Lanzarote, y en el caso de Fuerteventura es la primera vez, y yo espero, o esperamos muchos en esta ocasión, que la gente que tiene la oportunidad ahora de votar y de nombrar de nuevo a los representantes se den cuenta realmente quiénes, ¿no?, apuestan por la estabilidad, quienes apuestan por consolidar acuerdos estables y sólidos durante una legislatura y quién está al albur de lo primero que pase por el poder. En este sentido, José Miguel, ¿piensas que la ciudadanía puede estar algo desencantada con las formas que ha tenido la política en esta legislatura en la isla de Fuerteventura? ¿Y crees realmente que puede haber un compromiso de estabilidad entre los grandes partidos o se está haciendo cábalas? En fin, yo sé que hablar de pactos previo electoral no tiene mucho sentido porque esto es una cosa que habrá que confrontar con programas y demás, pero ¿ha calado la semilla de que hay que ser responsable en cuanto a pactos sólidos y compactos que puedan tener esa durabilidad en el tiempo? Es que, como te decía, en Fuerteventura siempre ha apostado, hay pocas mayorías absolutas en estos 20 y pico años, y si te das cuenta, lo que ha calado en Fuerteventura y el mensaje que da a la ciudadanía es: pónganse de acuerdo, formulen pactos, ¿no?
no quiero que ninguno tenga una mayoría absoluta y por lo tanto formulen pacto. Y esto ha venido ocurriendo de forma pacífica hasta esta legislatura. Insisto, porque la anterior, cuando se forma otra mayoría estable, fue estable, ¿no? La de Ildefonso Chacón Negrín. Y esta no. Esta es el ejemplo de las cosas que no se deben hacer. Por lo tanto, nosotros sí que vamos a apostar por eso, pero la gente ya nos está dando un mensaje cuando no le da mayoría absoluta a nadie de que alguien se tiene que poner de acuerdo, ¿no? ¿Eres optimista en este caso de que hay futuro en Fuerteventura y de que esta isla tiene capacidades entre la ciudadanía y los responsables políticos de trazar un rumbo, en fin, en el que haya una sociedad sana, ¿no? Es la única fórmula, es decir, hoy en día la modernidad en la gestión pública ya no es porque yo lo digo, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en el Cabildo, sino, oye, hay que consensuar, hay que hablar, es importante la opinión de los distintos actores sociales y empresariales a la hora de conformar no solamente los gobiernos, sino la gestión del gobierno, y esto ya ha cambiado mucho. Ya nadie piensa, bueno, yo ya he salido elegido y ahora ya me lo como y me lo bebo yo solo, ¿no? Hoy en día la propia sociedad exige, ¿no?, transparencia, exige publicidad y exige participar, ¿no?, de los asuntos estratégicos, como mínimo en los estratégicos que demanda Fuerteventura en los próximos años. Si le parece, José Miguel, vamos a hablar de asuntos estratégicos. Aparte de la cotidianidad y de la problemática del suministro del agua, que es el pan de cada día en esta isla, hay una problemática que ha venido planteándose durante toda la legislatura, y a este final de legislatura hay muchas propuestas en este sentido, no solamente a nivel regional, insular, sino estatal. La vivienda. La vivienda es un problema que parece que se está acentuando en toda Europa. Hay un modelo de turismo vacacional que ha venido a interrumpir la cotidianidad de los alquileres y están subiendo los precios. Se está incorporando mucho turismo al vacacional y a estas casas que están dentro de este modelo de sistema, y además falta vivienda pública y hay muchas personas que están, muchos trabajadores que están pues sufriendo este dislate, ¿no?, de lo que significa que no haya vivienda. ¿En qué punto está Coalición Canaria de intentar reforzar o dar una solución a esta problemática? Hombre, pues fíjate, con la lluvia de millones que han venido de Europa y sabiendo que este es un problema estructural, ¿no?, que precisamente para impulsar los negocios, para impulsar el trabajo, es necesario tener una cierta estabilidad en la vivienda. Este gobierno, que apoyamos nosotros el plan de vivienda, que venía del anterior gobierno, los documentos, pues bueno, lo que tenemos ahora mismo de construcciones de vivienda es a final de 4 años, no le han dado esa prioridad, a final de 4 años algunas promociones en alguna isla anunciadas, ¿no?, más las viviendas, en este caso depósitos o containers que se hicieron en La Palma. Eso es lo que hay. Ahora resulta que en medio de la campaña el gobierno de España anuncia no sé cuántas miles de viviendas, cuestiones que ya anunció hace 4 años, pero que no se ha hecho ninguna, que van a sacar viviendas de la Sareb. Aquí, por ejemplo, en Fuerteventura, ¿qué viviendas van a sacar? ¿Dónde están? ¿No? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros y qué es lo que pretendemos hacer? Bueno, aparte de hacer la vivienda de protección oficial, en Fuerteventura todos conocemos que en algunos de los lugares donde hace falta vivienda, hay viviendas privadas que pertenecen a los bancos o pertenecen a propiedades privadas. Un convenio, en este caso, con la privada, para que esas viviendas, poniéndolas en condiciones de vivienda de protección oficial, pudiéramos ponerlas en uso. ¿Por qué? Porque un expediente de construcción de vivienda pública, entre que conseguimos el suelo, se hace el proyecto, no queda desierto, porque esa es otra, ¿no? Si das un precio malo, el constructor no te va a ir a la construcción de vivienda. Si conseguimos todo eso, sí podríamos haber tenido algunas viviendas más en esta legislatura construida. Aún así no hubiera resuelto el problema en algunos de los lugares donde existe esa demanda, por ejemplo aquí en las zonas turísticas. Y por lo tanto, insisto, esa era la fórmula que nosotros pensamos que había que seguir. Y a lo que hay que pensar y repensar es el tema de la vivienda vacacional en zonas
puramente residenciales. Esto está detrayendo muchas viviendas de alquiler, se encarecen las que están en alquiler a unos precios que es imposible que trabajadores se vayan a Morrojables, se vayan a Corralejo o incluso vengan a vivir a Puerto Rosario y vayan todos los días con 40, 50 kilómetros a trabajar a las zonas turísticas. ¿Por qué? Porque es insoportable los precios de la vivienda que hay en el régimen de alquiler. Pero se supone que este gobierno que venía, gobierno de izquierda, progresista, preocupados por las personas, pues bueno, 4 años después y con más dinero que nunca, no hay una solución a las viviendas sobre la mesa. ¿Qué solución, por ejemplo, podría aportar Coalición Canaria en cuanto al vacacional, que sí se está generando, o por lo menos esa visual tenemos en el norte de la isla, como un problema de consumo de suelo, por un lado, de consumo de recursos, por otro, y de falta de acceso de toda esa población que comentaba, esos jóvenes que están viniendo a Fuerteventura, la población se está multiplicando, pero no solo en el norte, en Puerto de Rosario también. Efectivamente, el vacacional está copando varias zonas de la isla, ¿no? O sea, el vacacional tiene que legislarse, tiene que acotarse, alguien tiene que poner el cascabel al gato. Bueno, lo único que hay desde el punto de vista legislativo se hizo en las anteriores legislaturas. Con ese decreto se está funcionando desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estos que están en el gobierno ahora, desde Podemos a Nueva Canarias, fundamentalmente Podemos y Nueva Canarias, pero también el PSOE, decían que desde que llegara iban a meterle mano a ese asunto. No han legislado absolutamente nada. No obstante, también hay que tener en cuenta que el problema tiene una doble vertiente. Y es que en algunos de estos elementos, como ha ocurrido en Barcelona, en otros sitios, lo que diga, regule o mandate los ayuntamientos también es importante y relevante, ¿no? Pero para eso se requiere sentar a las partes y coordinar, ¿no? De tal forma que haya una respuesta por lo menos homogénea, ¿no? en el archipiélago. Nosotros sí que entendemos, como te decía antes, que esto es otro de los objetivos vinculados a la vivienda que tenemos que pensar y repensar, ¿no? Lo que no puede ser es que ahora resulta que tenemos zonas turísticas y que la vivienda vacacional en las zonas residenciales se ocupe todas las viviendas residenciales. Tiene que haber una medida de justicia de tal forma que algunas puedan ponerse en este negocio, pero que haya una alternativa al alquiler de viviendas, insisto, porque los trabajadores, más en un sitio como Fuerteventura, cambian. No podemos decir que vengan a buscar y a comprar un piso y quedarse de forma permanente. Otro de los grandes problemas de la sociedad canaria en general y de la isla de Fuerteventura en particular es la sanidad. La sanidad siempre ha sido un caballo de batalla, aunque todos reconocemos que tenemos unos grandes profesionales en sanidad, que siempre nos tratan bien cuando vamos al hospital. Siempre existe esa falta siempre necesitamos más y mejor sanidad. Y en los últimos tiempos, pues muchas de las críticas y en todas las encuestas aparece la sanidad como uno de los grandes problemas de los majoreros. ¿En qué punto es necesario dotar de más infraestructuras y en qué punto Coalición Canaria cree que Fuerteventura necesita más infraestructura sanitaria? Bueno, faltan algunas infraestructuras, ¿no? Desde consultorios locales hasta en los centros de especialidades y reforzar los centros de especialidades que hay en la isla y completar lo que puede ser el aparataje o alguna infraestructura menor que quede para completar en este caso el Hospital Insular de Fuerteventura. Pero yo pondría el acento no solamente en las infraestructuras. Ahora mismo, para mí, si me preguntas, hay que atender algunas de esas prioridades. Los profesionales. Los profesionales. Es decir, nosotros lo que necesitamos es atender a las personas. Y por lo tanto, los especialistas que quiere Fuerteventura tienen que estar en la agenda. Mira, hoy ves el periódico y dice, el gobierno de Canarias regulariza y pasa interinos a 7.000 profesionales que se contrataron durante la COVID. Perfecto. Y ahora tú dices, bueno, voy a ver en Fuerteventura, porque me están diciendo que hace falta especialistas,
¿cuántos especialistas nos faltan? Y dice tú, 7.000 personas en toda Canarias y no pudimos cubrir los 15 o 16 especialistas que nos faltan en la isla. Ha habido una desatención evidente hacia Fuerteventura en ese aspecto, ¿no? Y bueno, ya los casos de gente que traímos en la COVID, que le dijeron que se vinieran de otro sitio y que ahora le dicen que bueno, que se acabó su contrato y que se marche, con una mano delante y otra detrás. Esa forma de organizarlo, bueno, ha sido un auténtico desastre, ¿no? Las listas de espera se venían rebajando hasta el año 2019. Entendemos perfectamente el kick-cut que podría suponer toda la época de la COVID, que había que atender la emergencia, pero después de salir de la emergencia vemos que no solamente es que estén congeladas, sino que siguen aumentando, y siguen aumentando en todas las islas y en todas las modalidades. Otro de los grandes problemas de la isla, o por lo menos así lo plantean los números, es el paro. El paro, en cualquier caso en Fuerteventura el paro parece que está más contenido. También es verdad que las diferentes maneras de contabilizar a los desempleados pues crea distorsiones entre quien los analice, pero sí es verdad que parece que la situación ha mejorado bastante, pero ya no es el paro sino la calidad del empleo lo que preocupa a muchos majoreros y a gente que ha llegado a la isla en los últimos tiempos. El turismo, pues aunque hay un convenio nuevo para la hostelería en Canarias, sigue siendo una máquina trituradora de trabajadores, genera mucho empleo, pero sí es verdad que es un empleo que se considera mal remunerado para la cantidad de horas que las personas les echan. ¿Hay alguna forma de proteger el empleo o incluso, ya en tronco con otra parte, hacia dónde puede caminar el modelo económico de Canarias? Si hay algunas otras formas de que el empleo se diversifique alrededor del turismo o de cualquier otro tipo de industria. El empleo se puede diversificar la economía, pero no estemos pensando que nada va a sustituir al turismo como nada sustituyó cuando hubo en este caso el derrumbe de la construcción. No sacas a esos empleados y los empleas en otro sector porque es capaz de acogerlos. Primero porque hay que prepararlos, suponiendo una parte de los que pudieran incorporarse, y por lo tanto no hay esas expectativas. Lo que sí puede diversificar la economía es que mejore el sector industrial, que mejore el sector audiovisual, que mejore el tema de los call centers, es decir, que hayan pequeños negocios que puedan abarcar entre 3.000 y 10.000 nuevos empleos, en este caso, y que efectivamente se dinamice, que haya más diversificación económica y la gente con más diversificación en el empleo. Pero no tenemos una gran industria, un gran proyecto que sea capaz de sustituir ahora mismo de la noche a la mañana esos sectores, ¿no? Por lo tanto, hay que buscarlo, hay que ver de qué manera el sector primario puede ser atractivo de verdad para una parte de las nuevas generaciones, no en la fórmula que tenemos ahora, que la gente lo percibe como un gran sacrificio. Pero tú comentabas antes el tema del empleo. Cuidado porque podemos estar en una visión de efecto rebote de la salida de la COVID, ¿vale? La economía se está recuperando, pero es posible que estemos ahora viviendo en estos momentos el punto de la flecha. Oye, estamos saliendo, empieza la actividad, pero lo normal es que eso no ocurra, porque se empiezan a estabilizar otros mercados, en este caso turísticos, y esa flecha vaya a modularse en el futuro. Por lo tanto, estas creaciones de empleo, esto que estamos oyendo es que no conseguimos empleados, trabajadores para el sector turístico y demás. Bueno, pero eso es un boom. Oye, muy bien, porque todo esto nos viene muy bien, que haya ese empleo y que haya ese lleno de los hoteles en épocas en que normalmente las hacíamos como épocas bajas, pero cuidado, ¿no? Esto no va a ser el futuro así. Y después comentabas otra cosa que es muy importante. Hemos creado en Canarias una nueva figura que es el trabajador pobre. El trabajador que tiene un sueldo, antes lo decíamos, oye, ¿y es pobre por qué? Porque gana menos dinero que tal. Bueno, primero por los tipos de contratos, como tú decías, que a lo mejor no son de 8 horas, es decir, con una jornada completa,
pero también porque la carestía, es decir, la inflación y después lo que estábamos comentando al principio de la vivienda, te hace que prácticamente te conviertas en pobre al día siguiente de tener el sueldo. Y hay gente que está con un sueldo y que además tiene que complementar sus necesidades básicas, ya no estamos diciendo irse de vacaciones, sus necesidades básicas, yendo, en este caso, a los servicios sociales o a las ONG. Y eso, por eso digo que esta imagen idílica ahora, bueno, es que hay más empleo que nunca. Sí, pero la gente, la calidad de vida, ¿cuál es? Sí, por eso le comentaba antes, porque los datos son casi losas, ¿no? O sea, el PIB de Canarias no es uno de los peores del Estado español, pero el PIB per cápita está a la cola. Somos los segundos más pobres. Los trabajadores de los canarios somos, en fin, estamos a la cola del Estado, incluso por debajo de Extremadura, que tradicionalmente era un territorio un poquito más afectado en este sentido que nosotros en calidad de empleo. Pero estas circunstancias vienen dándose desde hace un tiempo, esto se viene gestando, ¿no? En esta sociedad nuestra. ¿Hay alguna solución? Porque si los sueldos, casi todas las zonas que dependen del turismo cantan los mismos indicadores. Efectivamente parecen zonas ricas, pero al final es lo que usted dice, son trabajadores empobrecidos, carestía de la vivienda, porque efectivamente el territorio hace que sea más caro vivir en Fuerteventura o comprar en Fuerteventura que comprar en, no sé, ponga usted en Alicante o alguna zona de este tipo, la verdad es que no sé los precios, pero además los sueldos son más bajos. Esta pescadilla se muerde la cola. Yo creo que la responsabilidad se le puede plantear a los grandes empresarios, pero la administración pública puede desde Canarias legislar para hacer algún cambio en este sentido. Bueno, hay tres cosas que se juntan. Una, que no depende de los políticos, sino de sindicatos y empresarios, y por lo visto han pactado ahora una subida, y por lo tanto eso se tiene que trasladar a los convenios, y que hay una pequeña mejora por la vía de los ingresos, ¿no? Para acercarnos y hacer frente a lo que es la carestía de la vida. Por otra parte, lo que estábamos comentando antes, hay que actuar en dos líneas. En este caso, construir viviendas de verdad, un convenio de colaboración público-privada que ponga viviendas que se dejaron de construir, que están ahí, ¿no? Adaptadas en este caso, a viviendas de protección oficial, y ponerlas en el mercado. Y aquí hay una línea más de poner algún tipo de incentivo que realmente sea eficaz para hacerle atractivo, en este caso, a los que tienen una segunda, tercera residencia o tienen viviendas residenciales, a que las pongan en el mercado. Y después teníamos otra cuestión más, que nosotros lo estamos planteando como una cuestión coyuntural en el año 2023 y en el año 2024, si continúa la persistencia de la inflación, y es que tenemos que actuar por la vía de los impuestos, de tal forma que a la gente se le haga un poco más llevadero el tema de la carestía de la vida, hasta ver si la situación se llega a normalizar. Nosotros entendemos que esas serían las tres medidas de choque para afrontar esta cuestión, sin olvidarnos obviamente que cuando estamos hablando de la vivienda, estamos hablando también de regular la vivienda vacacional. Otro de los problemas que se dan en Canarias, esta ya se la planteo un poco más para valorar un poco en conjunto el archipiélago, ¿no? Es el problema de la gran cantidad de vehículos que existen. No es un problema específico de Fuerteventura, es verdad que en esta isla las distancias son distintas, pero el transporte público, después de la pandemia y esta gratuidad que se consigue incluso con mucha presión por parte de Coalición Canaria hacia el Estado español, ¿usted cree que hay medidas en este archipiélago al estilo de algunos países europeos, la gratuidad, la mejora del transporte, la electrificación del transporte, el tren de Gran Canaria o el tranvía de Tenerife? Estos son modelos que se pueden instalar en las islas y que pueden dar soluciones reales. Las soluciones son distintas en función de las islas, claro, ¿vale? Pero lo que está claro es que las islas más pobladas tienen que pensar en algún modelo de transporte guiado, ¿no? Cuando estamos diciendo guiado es, como tú decías, pues trenes, tranvías, ¿no? Cuestiones que garanticen que hay una comunicación en tiempos, en horarios y en frecuencias suficientes para que a ti se te haga atractivo poder abandonar en determinados viajes, ya sea por ocio, ya sea por trabajo, el coche.
¿Podemos prohibir los coches? No, no podemos prohibirlos, ¿no? No puedes decir, oye, aquí nadie más compra un coche en Canarias, porque hay nuevos jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y a ver qué van a hacer. Después hay que tener un transporte público atractivo, que sea atractivo desde el punto de vista de la frecuencia, los horarios y los precios. Que tú, que tienes un coche, te pienses 2 veces si coger este modelo es lo suficientemente atractivo porque te es rentable antes de coger tu coche, gastar la gasolina y darte una vuelta por toda una isla y después cuando llegues a ver si consigues, en este caso, aparcamiento o no. El transporte guiado va a ser una de las vías, ¿no? Importantes, porque la solución no puede ser más coches, y cuando tengamos más coches, que alguien plantee más carreteras. Hay que terminar las infraestructuras viarias que se necesitan en el archipiélago, pero lo que no podemos estar pensando, dice, bueno, como ya la tenemos, ¿no? Y hemos ganado 10 minutos en la cola que yo tenía antes, ahora todo el mundo a comprar más coches y meterlos en esa autopista para que dentro de 2 años esté colapsada y decir que esto es, no voy a decir la palabra, ¿no? Y que por lo tanto más carreteras, un carril más a destrozar más territorio. Y volver a llenarlo a la década siguiente, básicamente, ¿no? Vale. Hay otra cuestión que también ha sobrevolado la legislatura, pero no solo esta, sino otras legislaturas, es el nivel de carga poblacional del archipiélago canario. Hay islas que, como decías antes, cada isla tiene su propia realidad. Es verdad que las islas occidentales pues tienen más despoblamiento, las orientales están empezando a dar síntomas de fatiga en cuanto a volumen de población, y las del centro pues efectivamente pues tienen un problema de sobrepoblación, sobre todo en algunas como Tenerife, que parece que se crece más a lo largo que en concepto ciudad, ¿no? Pero el problema de Fuerteventura básicamente es un problema de desarraigo social en algunas zonas. No hay que... Efectivamente, los inmigrantes vienen a dar soluciones a diferentes circunstancias como el empleo o, en fin, una vez que viven aquí asumen vivir en una isla como Fuerteventura y son casi majoreros también y sin el casi, pero está generando, pues bueno, en fin, a las personas que son de la isla, pues una cierta distancia en cuanto a sus culturas, sus costumbres, etc. Hay modelos de corrección, porque esto no va a parar. La isla, los números plantean que podemos estar en 180.000 habitantes en 15 años, 10 años, y eso es un porcentaje muy fuerte. Ahora que tenemos abierta una comisión y que va a continuar en la próxima legislatura sobre el reto demográfico en el archipiélago, tanto en despoblación como en sobrepoblación, cuando empezamos a ver los datos en realidad, te empiezas a causar curiosidad, ¿no? Es decir, de todos los terrenos que están calificados en Canarias para suelo turístico, por lo tanto posibilidades de hacer cama, solo se ha ocupado el 3% en el archipiélago, cuando tenemos una percepción de que se ha ocupado el 30, el 40%, no. Del suelo turístico calificado en Canarias solo se ha ocupado el 3%. Nos puede parecer mucho, ¿no? En base, estoy hablando siempre en base a lo que está calificado. Dice, hombre, si que calificaste todo eso, y acuérdate que ya hemos tenido varias moratorias y hemos descalificado suelo. Viene gente a un ritmo que efectivamente no podemos soportar. ¿Por qué no lo podemos soportar? ¿Porque no caben? No, porque no le podemos prestar los servicios. Acabamos de nombrar durante esta entrevista varios de ellos. El transporte, el tema de la vivienda, el tema de la carestía de la vida, porque claro, la inmensa mayoría hay que traerla de fuera y por lo tanto más transporte, más carestía de los productos. Y eso no hemos comentado también los otros elementos sobre los que genera presión la sobrepoblación, que es sobre los servicios médicos, los servicios sanitarios o los servicios educativos. Tú suponte que mañana abrimos un hotel y decimos, oye, 400 personas. Vamos a suponer que 100 personas de esas sean matrimonios. Y que de los 100, por poner cifras muy bajas, 25 hijos. 25 vengan con hijos. De 400 trabajadores, 25 tienen un hijo. Por lo tanto, hay 25, se abre el hotel y hay 25 plazas hoteleras que donde está el hotel o en la zona de influencia hay que buscar. Plazas educativas. Más 425 nuevas cartillas sanitarias si no están en la isla. Sí, sí. Por lo tanto, ya se nos descuarijan todos los números. Entonces,
Hay otra reflexión también en este tema, ¿no? Que si ley de residencia, que si soluciones de todo tipo. Nosotros lo que estamos viendo también es, oye, vamos a ponernos cuáles serían los estándares de calidad de vida. ¿Cómo quiere vivir un canario en su tierra? ¿Qué es lo que entiende por calidad de vida? Desde el punto de vista sanitario, educativo, del transporte, y a lo mejor lo que nos tendríamos que plantear de cara al futuro es cuáles son los ritmos de crecimiento que tenemos que tener en el futuro en Canarias, y en lo que entra entonces de lleno también cuáles son las nuevas diversificaciones económicas que necesita el archipiélago, ¿no? Pero está claro que estas entradas a estos ritmos nos están perjudicando. No sé cómo vamos de tiempo, pero... Bien, bien. Una última. Tenemos un problema coyuntural en Fuerteventura que parece que tiene visos de estructural, porque esto, las estadísticas a veces no engañan, que es el problema del suministro de agua potable para los residentes. Está creciendo mucho la población de la isla, como hemos dicho hace un momento, está creciendo el número de viviendas y sobre todo muy esparcidas y demás. Hablábamos antes de que tenemos la ventaja de que existe la red y es una red única y efectivamente es una red pública. Es muy interesante que Fuerteventura lo mantenga así, pero el ciudadano está percibiendo un cierto desgaste de las infraestructuras que no ve. En los últimos 2 meses se ha roto 5 veces la misma tubería y, en fin, ¿cuál sería la solución, según Coalición Canaria, para este problema? Hemos visto varias soluciones, más impulsión, más redes, más cambio de tuberías, o es simplemente un trabajo de mantenimiento diario. ¿Cómo lo ves desde...? Hombre, yo creo que no hay una solución mágica al problema, ¿no? Es decir, cuando en el año 2018 Narváez Quintero, siendo consejero, firma un protocolo con la ministra de 916 millones para el archipiélago, Fuerteventura, cuando gobernábamos nosotros, puso algunas de las obras que eran prácticamente para evitar la emergencia hídrica que estamos teniendo ahora. Durante estos 4 años no han firmado el convenio. La única obra hidráulica que se ha hecho aquí es de 1.400.000 y pico euros de saneamiento en Puerto de Rosario. Eso es lo único que ha habido en este tiempo que venga de fuera. Entonces necesitamos esos recursos y efectivamente la solución es una solución mixta. Tiene que haber mantenimiento, ¿no? Y tiene que haber en estos momentos una renovación de muchas de las infraestructuras. Se nos acaba el tiempo. Con José Miguel Barragán yo creo que hemos dado una vuelta bastante interesante de lo que significa el archipiélago canario y la isla de Fuerteventura, y a mí me gustaría en este momento, pues ya que lo tenemos aquí, pues que se dirija a cámara y se dirija a los televidentes de Fuerteventura Televisión y les comente qué es Coalición Canaria y por qué les pide el voto. Pues bueno, saben ustedes que fueron a por nosotros pensando que solo vivíamos del gobierno y que nos íbamos a dividir y que nos íbamos a separar. Al final este proyecto ha llegado hasta aquí. Es un proyecto que ha llegado hasta aquí porque cree en esta tierra, cree en la defensa de este archipiélago. En el caso de Fuerteventura ya han visto todo lo que hay ahora mismo en Fuerteventura, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestros aciertos y también con nuestros errores, ha sido producto del trabajo que Asamblea Majorera y Coalición Canaria han hecho durante muchos años. Esta ha sido una legislatura perdida, y ha sido perdida porque hay gente que prefiere el poder por el poder, más que la estabilidad institucional. Y necesitamos estabilidad institucional para que las personas que vienen a Fuerteventura y quieren trabajar tengan en este momento la tranquilidad de que el presidente del Cabildo con el que se sienta en el primer año es el mismo presidente, en este caso presidente del Cabildo, con el que se sientan el último día. Y que los expedientes tienen unas personas que le hacen continuidad. Así en los ayuntamientos, en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias obviamente también. Por eso creo que ya han tenido ustedes la oportunidad de comparar, de ver cuál era la alternativa que existía al proyecto de Coalición Canaria. Y esa alternativa ni en el Gobierno de Canarias, ni en el Cabildo de Fuerteventura, ni en muchos ayuntamientos que también nos arrebataron, han visto ustedes que eso haya sido ningún acto de progreso. La Fuerteventura tenemos que volver al año 2019 para poder avanzar en los próximos años. Y por eso les voy a pedir que efectivamente confíen, en este caso, en los candidatos y candidatas que presenta
Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura y en el ámbito de Canarias a Fernando Clavijo como posible presidente de gobierno si dan los números para ello el próximo 28 de mayo del 2023. Muy bien, muchas gracias José Miguel y bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Mañana no estaremos, que fin de semana, pero el lunes volveremos con otra entrevista del día y valoraremos las circunstancias de la isla de Fuerteventura. Muchas gracias.